Soy Gabriela Peña Plasencia, alumna de Prepa en línea CEP del grupo 35. Voy a hablar sobre los modelos atómicos, comenzando por el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica o postulados atómicos. Dalton propuso que los átomos de dos elementos que interactúan entre sí para formar moléculas obedecen la ley de conservación de la masa, lo que significa que el número y las clases de átomos que contienen las moléculas son iguales al número y tipo de átomos de los productos usados en la reacción química. Otro importante aspecto de su teoría fue la ley de proporciones múltiples, que indica que al combinar los átomos de dos elementos, solo se pueden combinar de acuerdo a una relación de números enteros como 1.1, 2.1, 2.2, etc. Por ejemplo, el agua H2O se combina en la proporción 2.1, lo que significa que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, ninguna otra proporción de estos elementos puede usarse para producir agua. No se puede producir agua usando tres átomos de hidrógeno y dos. Los principios básicos del modelo atómico de Dalton son: 1. Toda la materia está hecha de átomos. 2. Los átomos son indivisibles e indestructibles. 3. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. 4. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. 5. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. 6. Una reacción química es una reorganización de átomos. Modelo atómico de Thomson. John Thomson descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. Descubrió partículas cargadas negativamente mediante un experimento de tubo de rayos catódicos en el año de 1897. Como consecuencia de este descubrimiento, y considerando que aún no se tenía evidencia del núcleo del átomo, Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutral, algo semejante a tener una gelatina con pasas flotando dentro. Por este motivo, a su modelo atómico se le conoció como el modelo del pudín con pasas. Características del modelo atómico de Thomson. 1. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. 2. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por lo tanto un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. 3. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. 4. Aunque no era parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. Modelo atómico de Rutherford. Después del modelo de Thomson, que consideraba que los electrones se encontraban en un medio de carga positiva, dos ayudantes de Rutherford realizaron en 1909 un estudio conocido como el experimento de la hoja de oro, el cual demostró que el modelo del pudín con pasas de Thomson estaba equivocado, ya que mostraron que el átomo tenía una estructura con una fuerte carga positiva. El experimento consistía en bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin sufrir desviaciones. Rutherford observó que un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas era desviado significativamente, a veces bajo ángulos de difusión mayores de 90 grados. Las desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese. Principios básicos del modelo atómico de Rutherford. 1. Las partículas con carga positiva se encuentran en volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. 2. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en este pequeño volumen central. Rutherford
no lo llamó núcleo en sus papeles iniciales, pero lo hizo a partir de 1912. 3. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. 4. Los electrones giran a altas velocidades alrededor del núcleo y en trayectorias circulares, a las que llamó órbitas. 5. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción eléctrica. Modelo atómico de Born. Aunque el modelo de Rutherford fue exitoso y revolucionario, tenía algunos conflictos con las leyes de Maxwell y con las leyes de Newton, lo que implicaría que todos los átomos fueran inestables. En el modelo de Rutherford, los electrones en movimiento con carga eléctrica negativa deberían emitir radiación electromagnética, de acuerdo a las leyes de electromagnetismo, lo que haría que esa pérdida de energía hiciera que los electrones redujeran su órbita moviéndose en espiral hacia el centro, hasta colapsar con el núcleo. El modelo de Born resolvió esta problemática indicando que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, pero en ciertas órbitas permitidas con una energía específica, a la constante. Principios básicos del modelo atómico de Born. 1. Las partículas con carga positiva se encuentran en volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. 2. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. 3. Los electrones orbitan en el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos, por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. 4. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. 5. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones, y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita. Ahora voy a hablar sobre reacción química, modelos atómicos y enlaces. La relación que existe entre la reacción, ecuación química, modelos atómicos y la forma en la que cómo los átomos forman enlaces es la estructura misma del átomo y la forma como se disponen sus partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, las cuales determinan las características químicas de un elemento. Las características químicas de un elemento determinan la manera en la que éste formará moléculas, con qué átomos y bajo qué condiciones va a reaccionar y el compuesto resultante. ¿Cómo los átomos forman enlaces? Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para alcanzar configuraciones electrónicas estables, como por ejemplo las de los gases nobles. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con lo que quedan con un defecto de carga